Marcos lo tenía todo: empresa, casa, respeto, hasta que un día lo perdió todo. Y cayó, literalmente. Pero lo que aprendió ahí, en el suelo, cambió su vida para siempre. Esta es su historia. Marcos era el tipo de hombre que todos admiraban. A sus 42 años era dueño de una empresa constructora que levantaba edificios por toda la ciudad. Tenía 3 camionetas, una casa grande y el respeto de todo su barrio. «Ese Marcos sí sabe hacer dinero», decían los vecinos cuando lo veían pasar. Y tenían razón. Marcos había comenzado desde abajo, con las manos vacías y el corazón lleno de ambición. Trabajó como albañil durante 15 años, ahorrando cada centavo hasta que pudo comprar su primera máquina y contratar a 2 trabajadores. De ahí en adelante, todo fue crecimiento. Contratos más grandes, más empleados, más proyectos. En 5 años ya no era el obrero, era el patrón. Y con el éxito llegó algo peligroso: el orgullo. Marcos comenzó a creer que todo lo había logrado él solo. «Yo me rompí el lomo trabajando», decía cada vez que alguien hablaba de suerte o bendición. «Nadie me regaló nada». Dejó de ir a la iglesia. «No tengo tiempo para eso», le decía a su esposa Elena cuando ella lo invitaba los domingos. «Tengo contratos que cerrar, dinero que ganar». Elena lo miraba con tristeza, pero no insistía. Sabía que las palabras no llegaban a un corazón cerrado. Los empleados de Marcos lo respetaban, pero también le tenían miedo. Era duro, exigente, impaciente. Si alguien cometía un error, lo humillaba frente a todos. «Yo no pago para que cometan errores», gritaba. «Hagan las cosas bien o búsquense otro trabajo». Un día, mientras supervisaba una obra, un joven trabajador derramó una mezcla de cemento por accidente. Marcos explotó. «Eres un inútil. ¿Sabes cuánto cuesta eso? Págalo con tu sueldo». El joven, con lágrimas en los ojos, intentó disculparse. «Señor Marcos, perdón, fue sin querer». «No me interesa, estás despedido». Los demás trabajadores bajaron la mirada. Nadie se atrevía a defender al muchacho. Marcos era el jefe, y su palabra era ley. Pero esa noche, mientras Marcos dormía, algo comenzó a cambiar. No en el mundo exterior, sino en el invisible. Porque cuando el orgullo crece tanto que olvida su origen, la vida tiene una forma de recordártelo. Y ese recordatorio estaba a punto de llegar. Todo comenzó con una llamada. «Señor Marcos, necesitamos hablar», dijo la voz al otro lado del teléfono. Era su socio, Raúl, el encargado de las finanzas. «¿Qué pasa?», respondió Marcos con impaciencia. «Es sobre la cuenta de la empresa. Hay un problema grande». Marcos sintió un vacío en el estómago. «¿Qué tipo de problema?». «El banco congeló todo. Dicen que hay irregularidades en los documentos. Los contratos que firmamos el mes pasado eran falsos». El mundo de Marcos se detuvo. «¿Cómo que falsos?». «Nos estafaron, Marcos. El cliente no existe. El dinero que adelantamos se perdió. Todo». Marcos dejó caer el teléfono. Sus manos temblaban. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las deudas comenzaron a llegar como olas, proveedores exigiendo pagos, empleados pidiendo sus sueldos, bancos amenazando con embargo. Marcos intentó pedir préstamos, pero nadie quería ayudarlo. «Tu negocio está quebrado», le decían. Tuvo que vender las camionetas, después las máquinas, después hasta su propia casa. Elena lloraba en silencio. «Dios nos va a ayudar», decía. Pero Marcos no quería escuchar de Dios. «Dios no existe. Si existiera, no me habría quitado todo». 6 meses después, Marcos estaba en la calle, literalmente. Sin casa, sin empresa, sin dinero. Elena y los niños se habían ido a vivir con su madre. Marcos no tuvo valor para acompañarlos. La vergüenza era demasiado grande. Una noche, sentado en una banca de la plaza, Marcos miró al cielo. «¿Por qué?», gritó con rabia. «Yo trabajé duro, yo me sacrifiqué. ¿Por qué me hiciste esto?». El silencio fue su única respuesta.
Marcos bajó la cabeza y por primera vez en años lloró. No lloró por el dinero, lloró porque se dio cuenta de algo terrible. Había perdido más que una empresa. Había perdido su familia, su paz, y peor aún, se había perdido a sí mismo. Y ahí, en lo más bajo, comenzó a escuchar algo que antes ignoraba. Una voz suave que decía: «Ahora sí estás listo para aprender». Los primeros días en la calle fueron los más duros. Marcos dormía en la plaza, comía en comedores públicos y sentía que la vida lo había aplastado sin piedad. Pero algo comenzó a cambiar. Un día, mientras buscaba comida en un basurero, vio su reflejo en un vidrio roto. Se vio a sí mismo, sucio, demacrado, derrotado. Y entonces recordó al joven que había despedido meses atrás. Recordó su rostro llorando, su voz pidiendo perdón. Yo fui así de cruel, pensó. Yo humillé a alguien que solo cometió un error. Por primera vez, Marcos sintió vergüenza, no por estar en la calle, sino por lo que había sido cuando tenía todo. Esa noche, sentado bajo un árbol, Marcos oró de verdad por primera vez en años. Dios, si me estás escuchando, perdóname. Yo creí que todo era por mi fuerza. Yo humillé a otros. Yo me olvidé de ti. No hubo truenos ni señales, pero algo dentro de él se quebró, y en ese quebranto comenzó a sanar. Los siguientes días, Marcos comenzó a ayudar a otros en la calle. Compartía la poca comida que conseguía, escuchaba las historias de otros sin hogar, oraba con ellos. Un día, un hombre mayor le dijo: «Marcos, tú no eres como los demás aquí. Se nota que vienes de otro lugar». «Sí», respondió Marcos con tristeza. «Yo tenía todo y lo perdí». El anciano lo miró con sabiduría. «No lo perdiste, lo entregaste sin darte cuenta. Pero ahora estás aprendiendo algo más valioso: humildad». Esas palabras se clavaron en el corazón de Marcos. Durante semanas trabajó en lo que podía, cargando bultos, limpiando, haciendo pequeños trabajos. Ya no era el orgulloso empresario, era solo un hombre intentando sobrevivir. Pero en ese proceso algo milagroso sucedió. Recuperó su paz. Y cuando tienes paz, aunque no tengas nada más, tienes todo. 3 meses después, Marcos consiguió un trabajo estable como ayudante en una obra. El dueño, don Alberto, era un hombre cristiano que vio algo en Marcos. «Tú sabes de construcción», le dijo. «¿Por qué estás aquí como ayudante?» Marcos le contó su historia completa. Don Alberto escuchó en silencio y al final dijo: «Marcos, Dios no te quitó todo para destruirte. Te quitó todo para reconstruirte». Esas palabras le cambiaron la vida. Don Alberto le ofreció ser encargado de obra. No era su antigua empresa, pero era un nuevo comienzo. Marcos aceptó, pero esta vez era diferente. Trataba a los trabajadores con respeto, oraba antes de cada proyecto y agradecía cada día. Un año después, había ahorrado lo suficiente para rentar un pequeño departamento. Elena, al verlo cambiado, decidió regresar con los niños. «No eres el mismo hombre», le dijo con lágrimas. «No lo soy», respondió. «Aquel murió en la calle. Este renació en el suelo». Hoy Marcos tiene un pequeño negocio de nuevo. No es tan grande como antes, pero es bendecido. Y cada vez que contrata a alguien, lo trata con dignidad, porque aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres. Un mensaje para ti. Si hoy estás en el suelo, si sientes que perdiste todo, si crees que ya no puedes levantarte, escúchale esto. A veces Dios tiene que quitarte todo para enseñarte lo que realmente importa. No es castigo, es transformación. Marcos tuvo que perder su empresa para recuperar su humanidad. Tuvo que caer para aprender humildad. Tuvo que quedarse sin nada para entender que con Dios lo tiene todo. Tu caída no es tu final, es tu comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita recordar que Dios no te derriba para destruirte, sino para reconstruirte mejor.
Suscríbete a Bajo su Cuidado y activa la campanita para más historias que transformarán tu vida. Que Dios te levante, te restaure y te muestre que incluso en el suelo, Él está contigo preparando tu renacimiento. Amén.